¿Sabéis eso que dicen que la historia no se repite pero rima? Pues bien, os voy a poner aquí una gráfica del oro y vais a ver qué pasó en 1979, 1980 y cómo de una forma increíblemente parecida estas dos gráficas que os voy a comparar se parecen demasiado. Así que creo que estamos en un punto impresionante para empezar a acumular oro a largo plazo y creo que te voy a dar las señales para que sepas dónde comprar. Así que quédate en este vídeo porque vamos a ver qué puntos son los concretos para comprar oro a largo plazo. Soy Andrés Sabio, SR Sabio en las redes sociales. Si quieres aprender de bolsa, ETFs, materias primas, cripto y todo relacionado con activos financieros, dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal. Además, tenemos una comunidad gratuita de Telegram donde compartimos análisis de todo tipo de activos a diario, y si quieres entrar en la comunidad de la academia y agendar una llamada conmigo para que te explique un poco de qué va todo, pues os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Pues bien, sin más, vamos directamente a la gráfica del oro en diario desde el año pasado, desde hace un año aproximadamente, desde julio del año pasado, y podemos ver que ha tenido un crecimiento brutalísimo. En un año hemos llegado a tener casi un 100% de rentabilidad aproximadamente. ¿Cuánto ha sido? Un 70 y pico, ¿no? Desde julio del año pasado al pico que tuvimos en enero, y ahora tenemos una caída también considerable. Está cayendo un 30%. La pregunta es, ¿caerá más el oro? ¿Tendremos una oportunidad de compra antes de un gran impulso? Pues bien, en 1979 hubo una subida astronómica, fueron un poquito más atrás, 1978, hasta el pico que tuvo a finales del 79, principio del 80, donde ahora veremos que tuvo una subida astronómica y muy parecida a lo que estamos viendo ahora. Y después de esa gran subida astronómica, hubo una caída fuerte en el oro, una zona también interesantísima para acumular a largo plazo. Pues bien, vamos a irnos a esas fechas que os he comentado. Lo primero que voy a hacer es doblar la pantalla. Como sabéis, en TradingView podemos aquí hacer dos pantallas. Aquí tenemos el oro a un lado y el oro al otro, ¿de acuerdo? Y el oro aquí en este lado de aquí lo voy a poner en semanal, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en semanal y aquí en diario. Y lo vamos a poner aproximadamente como lo estábamos viendo anteriormente, ¿no? Estábamos viendo desde el pico del año pasado. Vemos aquí como el precio, ¿vale? Lo tenemos aquí, más o menos aquí, ¿de acuerdo? Y en cuanto al semanal, nos vamos a ir a 1979, cuando el año que yo nací. De hecho, yo nací en noviembre. Hubiera estado bien haber comprado oro por aquellas fechas. En el 79 lo tenemos aquí, ¿veis? Fijaos en esto de aquí. Quiero que veáis la similitud de este movimiento. Fijaos en esto de aquí. Aquí tenemos el oro en semanal a mi izquierda, en 1979, en 1980, en semanal, ¿de acuerdo? A ver, a lo que me refiero con esto, vamos a comparar dos tiempos distintos, hace más de, ¿cuánto? 50 años, 40 años, y vamos a comparar también en el momento actual en el que estamos, pero a nivel técnico, vemos como en semanal y en diario, en semanal en el 79 y en diario ahora, se va a parecer muchísimo. Fijaos en esto, para empezar, vemos que a principio de año vimos que aquí había un máximo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que esto podría ser, voy a poner aquí abajo para verlo un poquito mejor, ¿vale? Esto podría ser aproximadamente, vamos a ponerlo así, que se vea. Okay, vamos a coger aquí, podríamos ver que bueno, que después de este movimiento, tenemos este movimiento aquí, hay una ruptura de estos máximos y aquí empieza la subida, ¿veis? Hay una subida bastante fuerte. Pues fijaos, en el 78 hubo una caída, una subida. ¿Qué patrón es este? Ya sabéis qué patrón es este. Esta es la taza con asa. Aquí a lo mejor no está tan claro, pero aquí está clarísimo. Y después de esta ruptura de estos máximos, ¿de acuerdo? Después de esta ruptura de estos máximos de aquí, hubo un
acelerón hacia arriba con una fuerte subida. Y después de una ruptura de estos máximos de aquí, pero fijaos cómo se parecen las gráficas, ¿eh? Es brutal. Después de estos máximos de aquí, nos fijamos que hubo una subida fuertísima hacia arriba, ¿veis? Voy a poner aquí para que se vea. Pero esto es 1978-79 y esto es ahora mismo, este último año. Después de esta subida, podemos ver que hubo un retroceso, ¿de acuerdo? Lo veis ahí, ¿verdad? Pues igual, después de esta subida, tuvimos un retroceso. Y exactamente igual, después de ese retroceso, hubo una ruptura del máximo, que es este de aquí, volviendo a buscar de una forma fuerte máximos históricos. Y efectivamente volvimos a ver un movimiento astronómico y un movimiento astronómico. Efectivamente, igual que hace más de 50 años, ¿no? De 40 años. Y por último, quiero que veáis cómo se ha configurado el movimiento en el pasado. Fijaos que si coge una línea de tendencia, vemos que si yo cojo estas líneas de tendencia aquí y digo, vale, tenemos este movimiento y como el precio, ¿veis? El precio va cayendo y tocando máximos. Bueno, incluso a lo mejor lo podríamos poner un poquito más para acá. ¿Vale? Realmente lo bueno sería cogerlo desde este punto de aquí, porque así fijamos va tocando todo el rato los máximos, ¿ves? Máximo, ¿ok? Y cómo desde estos mínimos de aquí podríamos estar formando una cuña. Es verdad que rompe esa cuña, va a buscar el apoyo y luego sigue para arriba. Pues fijaos en esto ahora mismo. Si nos venimos aquí en diario, vemos algo muy parecido, porque si yo cojo en diario y cojo desde estos máximos y cojo estos mínimos, ¿vale? Y vemos que el precio va tocando y vemos además que aquí hay una cuña, tal y como aquí. Bueno, si cogíamos, podríamos coger este movimiento aquí aproximadamente, ¿vale? Y vemos este movimiento así, incluso a lo mejor lo podríamos coger desde aquí, efectivamente, fíjate, ¿veis? Toca estos máximos, intenta aquí toca este mínimo, luego vuelve a tocar y vemos que el precio está dentro de la cuña y que en algún momento rompe. En el pasado este precio rompió, volvió a buscar y luego es verdad que luego ya perdió y bajó, pero luego la subida fue en fuerte y creo que el precio podríamos hacerlo bastante bien, podría hacer algo parecido a lo que pasó en el pasado. Por eso digo que muchas veces, aunque la historia no se repite, se rima mucho entre una cosa y otra, y el análisis técnico al fin y al cabo se viven estas cosas, ¿no? Se notan estas cosas que buscando en el pasado podríamos predecir, entre comillas, lo que podría pasar en el futuro. Así que creo que el oro puede hacerlo muy bien y creo que las zonas a tener en cuenta es todo lo que esté por debajo de $4.000. Voy a aumentar esto ahora, voy a ponerlo solo en diario para verlo. Estamos en aquí. Lo pongo aquí en diario para verlo. Lo pongo así, ¿ok? Todo lo que esté por debajo de esos $4.000, que creo que sería una zona interesantísima de compra, todo lo que esté en esta zona de aquí aproximadamente, ¿vale? Todo lo que esté entre estos 4.000 o 3.900 y 3.700, 3.500 es una zona súper interesante de compra. Es más, podríamos alargarlo un poquito más. Todo esto de aquí, vamos, si por cualquier casualidad vemos al oro buscar los $3.500, imaginaros que hace una falsa ruptura, como pasó también aquí, ¿veis? Aquí rompe y luego vuelve a buscar la línea de tendencia. Pues quizás veamos algo parecido, quizás rompa esa cuña al alza, ¿no? Rompa al alza y vuelva a buscar esa zona de aquí abajo. Así que bueno, es simplemente comparar lo que pasó en el pasado para intentar predecir el futuro y tener una idea hacia dónde nos podemos dirigir. Yo sigo confiando en el oro a largo plazo.
todo lo que esté por debajo de $4.000, $3.900, $3.500 si llegara a tocar, voy a seguir acumulando y no es consejo de inversión, hacer vuestro propio análisis, simplemente deciros que podéis pertenecer a la comunidad gratuita de Telegram, os dejo los enlaces aquí abajo si queréis entrar en la academia que empezamos la nueva edición, podéis hacer el enlace aquí abajo y hacer una agenda conmigo, así que sin más, ya sabéis, darle a like, darle a me gusta, comentar y por supuesto seguirme en el canal, suscribiros. Hasta luego, adiós, 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 adiós.